Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Muy buenas noches aquí, en el momento que estamos grabando. Y a ti, mi querido hermano, un saludo en cualquier momento del día en que te encuentres, ¿no? Estamos empezando el estudio de la lección titulada El cuerpo unificado, una lección de la serie de Efesios. Así que vamos a tener un estudio muy bonito de la palabra de Dios y te animo para que nos acompañes hasta el final de este estudio. Veamos en primer lugar la invitación que siempre hacemos, mis hermanos, para que ustedes puedan participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. 5 preguntas claves en la plataforma Kahoot para que podamos consolidar nuestro aprendizaje. Recuerden el título de la lección, El cuerpo unificado de Cristo. Usted puede entrar por este QR o también por la descripción del video. Asimismo, les invito para poder ah, unirse, suscribirse a este canal y estar atentos a las notificaciones, ¿no? Para que puedan también tener siempre noticias de los estudios bíblicos que compartimos en este canal. Vamos entonces rápidamente al desarrollo de la lección de la escuela sabática de esta semana. Veamos, mis hermanos, en primer lugar, nos gustaría ir con la parte emotiva. Y el título de la lección nos habla acerca del cuerpo y está inspirado en un versículo en Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, este es un versículo famoso del apóstol Pablo en el que él habla acerca del el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es decir, compara la iglesia con un cuerpo. Si nosotros vamos a este concepto, podemos pensar, podemos imaginar que la iglesia en este símbolo es el cuerpo unificado de Cristo, es el cuerpo unido de Cristo. Jesús es la cabeza y cada uno de los miembros de la iglesia son parte de ese cuerpo. Entonces, la palabra clave es la palabra cuerpo, ¿no es verdad? Así que vamos a la Real Academia Española y vamos a ver el significado de la palabra cuerpo. Primera acepción, aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos. Una, un cuerpo es aquello que tiene una extensión limitada, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar acerca de un cuerpo celeste. Un cuerpo celeste tiene una dimensión grandísima, pero es limitada. Y entonces, y se lo puede percibir por nuestra vista. Lo que se puede percibir que tiene consistencia es un cuerpo. Pero hay una segunda acepción, conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. A esta segunda acepción, el apóstol Pablo se refiere cuando hace la comparación de la iglesia con un cuerpo, llamándola el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a pensar, mis queridos hermanos, en relación con el cuerpo. Y lo que más cercano tenemos a nosotros es nuestro propio cuerpo, el cuerpo del ser humano. El cuerpo del ser humano es una maravilla de ingeniería, una maravilla realmente extraordinaria, que solamente uno puede pensar que puede provenir de una mente inteligente y extraordinaria como es la mente de nuestro Dios. Pensemos, por ejemplo, en el sistema cardiovascular. El corazón, los vasos sanguíneos y la sangre trabajan en conjunto para garantizar que el oxígeno y los nutrientes sean transportados a las células del cuerpo. Además, el corazón bombea sangre, los vasos sanguíneos actúan como carreteras que transportan la sangre y la sangre misma es el medio de transporte que llevan los nutrientes y el oxígeno a todas partes del cuerpo. Este es el sistema cardiovascular. Pero no solamente en el cuerpo existe el sistema cardiovascular. Podemos pensar, por ejemplo, en el sistema respiratorio. Es otra maravilla el sistema respiratorio. Los pulmones, la tráquea, los bronquios trabajan juntos para permitir el intercambio de gases en los alvéolos pulmonares. Los pulmones inhalan el oxígeno del aire, la tráquea y los bronquios conducen el aire a los pulmones y los alvéolos son los pequeños sacos donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la sangre.
Entonces hay un intercambio allí que se realiza en el sistema circulatorio y esto permite que haya oxígeno como una energía para nuestro cuerpo, un combustible para el desarrollo de las funciones corporales, ¿no? Pero no solamente existe el sistema respiratorio. Ustedes pueden imaginar la existencia, mis hermanos, del sistema nervioso también. Tu cuerpo, mi cuerpo, tiene también el sistema nervioso. Allí podemos ubicar el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos. Todos estos conforman el sistema nervioso. Este sistema coordina todas las acciones del cuerpo y todas sus funciones. El cerebro es el centro de control que envía señales a través de la médula espinal y entonces coordina los movimientos, las sensaciones y las respuestas del cuerpo. Este cerebro, esta médula espinal se une a todos los rincones del cuerpo. Por eso es que cuando hace calor o cuando tocas una superficie caliente, entonces inmediatamente tus dedos sienten y mandan esas sensaciones al cerebro. El cerebro las codifica y dice, esto es peligroso, tienes que sacar la mano. Y tú sacas la mano, porque hay una conexión maravillosa entre cada una de las partes y el cerebro, y esto es el sistema nervioso. Así que es una maravilla de la ingeniería. Y nosotros podemos pensar todavía en otros sistemas del cuerpo humano. Mira, por ejemplo, mi querido hermano, el sistema músculo-esquelético, es decir, el sistema que integra los músculos y los huesos. Además, también las articulaciones. Estas trabajan juntos para permitir el movimiento y el soporte del cuerpo. Los huesos proporcionan estructura, los músculos se contraen para generar movimiento y las articulaciones permiten la flexión y extensión de las extremidades. Tú puedes imaginar que en el momento que yo estoy haciendo esto, trayendo mis dos manos así junto a mi pecho, ahí están en acción los huesos, las articulaciones, los músculos. Cuando yo sonrío, cuando estoy gesticulando palabras, hay músculos que están en acción. Y esto trabaja de un modo sincronizado con nuestra cabeza. Cada uno de esos músculos cumple una función. Cada parte del cuerpo es necesaria y cada uno trabaja en unidad, en armonía para producir aquello que el cerebro está pidiendo que se realice, ¿no? El movimiento concertado. Puedes imaginar un atleta, puedes imaginar un jugador de fútbol flexionando sus músculos para tener una mayor velocidad, para sincronizar el, eh, el, el movimiento de la pierna, del, del pie, ¿no? Y después dar la fuerza apropiada para meter un gol, ¿no? Todo eso es una maravilla extraordinaria, mis hermanos. Pero no solamente está el sistema musculoesquelético, ¿no? Sino que también podemos pensar, por ejemplo, en el sistema digestivo, mis hermanos. Uy, es otra maravilla el sistema digestivo. Está compuesto por el estómago, el intestino delgado, ustedes pueden ver allí, el intestino grueso, otros órganos digestivos que están allí, que trabajan en conjunto para descomponer los alimentos y los nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Los órganos trabajan secuencialmente para digerir y absorber los alimentos en nutrientes esenciales. Cuando consumes una manzana, esa manzana entra allí, la masticas de tal manera que sea una porción más pequeña, no te lo puedes tragar, ¿no es cierto? Entonces ahí ya empieza a entrar en acción el sistema digestivo, que es como un tubo, ¿no? Que atraviesa todo el cuerpo y mientras va pasando todos los alimentos, hay un laboratorio extraordinario que va descomponiendo los nutrientes y que va dejando de lado aquello que no puede ser aprovechado y aquello que sí el cuerpo necesita lo va usando y lo va distribuyendo. Es realmente una maravilla de ingeniería. Tú y yo, mis hermanos, tenemos también un sistema digestivo. Pero no solamente hablemos del sistema digestivo, también podemos hablar acerca del sistema inmunológico, es decir, el sistema que nos permite enfrentar las bacterias, los virus o cierto tipo de organismos llamados patógenos, ¿no? Este sistema trabaja en armonía para poder defender al cuerpo contra infecciones, contra las enfermedades. Los glóbulos blancos
detectan y combaten los patógenos, mientras los órganos linfoides, como los ganglios linfáticos y el vaso, ayudan a coordinar la respuesta inmunitaria. Entonces, es decir, el cuerpo trabaja en conjunto también para defenderse. Si ve que hay un organismo que no forma parte de él y que es un potencial peligro, entonces el cuerpo se defiende de este organismo, ¿no? Son las murallas que nos defienden de las enfermedades. Es impresionante, mis queridos hermanos, cuando nos ponemos a pensar en lo que significa el cuerpo humano. Diversos sistemas funcionando, diversos órganos en acción, diversas partículas, diversas partes, aparatos que están dentro de nuestro cuerpo actuando de una manera extraordinaria, de una manera armónica. Allí podemos ver cómo todos estos sistemas, sistema linfático, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema inmunitario, todos estos sistemas trabajando de modo integrado en tu cuerpo y en mi cuerpo. En este mismo momento, cuando tú estás escuchando, cuando estás viendo este video, tus ojos pueden captar las imágenes, tus oídos pueden escuchar los sonidos. En ese mismo momento, tu cabeza puede imaginar aquellas palabras y decodificar el sentido de las palabras y entender las palabras que estamos comunicando. Todo eso es un milagro extraordinario. Entonces es algo que no se puede haber hecho por sí mismo, queridos hermanos. No es la casualidad la que ha creado al hombre. El cuerpo humano es el producto de una mente inteligente, de un ser supremo, de un Dios omnipotente, de un Dios que es todo poder, de un Dios que es todo sabiduría, que permite que el cuerpo pueda estar en funcionamiento. ¿Qué podemos decir? El ser humano también ha intentado realizar su propia imitación de cuerpo. Tenemos aquí el ejemplo de el robot, ¿no?, más avanzado que existe en la actualidad. Tiene más o menos esta configuración. ¿Y sabes lo que hace? Bueno, puede conversar con una persona. Incluso puede tener gestos que simulan preocupación. Puede expresar gestos que simulan alegría. Puede expresar gestos. O sea, se acomoda la máquina como para poder expresar ira, enojo, alegría, preocupación. Muchas de los sentimientos humanos puede expresarlos. Lo que pasa es que no puede sentir. Cuando coloca la cara de odio, no es que tenga odio, simplemente es que tiene la cara de odio porque así la han programado. Cuando coloca la cara de preocupación, no es que esté preocupado, porque es una máquina. Las máquinas no se preocupan, las máquinas no aman, no sienten. Máquinas son máquinas. Pero la ciencia ha avanzado en la perspectiva de construir algo similar a lo que es el cuerpo humano. Pero, ¿sabes? Este robot no puede caminar, tiene movimientos totalmente, digamos, tontos, ¿no? Movimientos sumamente rudos. No es como, por ejemplo, yo estoy moviendo aquí mi mano, ¿no? Yo puedo decir las estrellitas brillan como aquel cántico infantil y mover así. Solo eso es una maravilla de la ingeniería. Solo el hecho que yo pueda mover mi mano de esta manera, pueda abrazarlo, pueda hacer un like de esta manera, ¿no? Todo eso, mi querido hermano, es una maravilla de la ingeniería. Nuestro cuerpo actúa de un modo maravilloso. Los milagros están en todas partes. ¿Cómo podemos decir que no hay milagros? Solamente tu existencia, tu respiración, el funcionamiento de tu cuerpo ya es un milagro. En este tiempo, el ser humano busca el poder imitar la perfección del cuerpo humano, pero, queridos hermanos, será imposible, porque no hay nada tan perfecto como aquello que Dios ha diseñado, que salió de las manos del Creador, que puede pensar, que puede sentir, que puede emocionarse, que puede llorar, que puede amar, que puede abrazar. Esa es la maravilla del cuerpo humano que salió de las manos del Creador. Y sabes, mi querido hermano, cuando la Biblia nos habla acerca de la iglesia, la comparación que el apóstol Pablo hace es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay órganos diferentes, hay sistemas diferentes, hay diversos elementos que están trabajando de modo simultáneo para la existencia del cuerpo. Esto nos lleva a pensar también en la iglesia.
Por eso, mis queridos hermanos, que en esta oportunidad estamos hablando de la iglesia como el cuerpo del Señor Jesucristo. Vamos a ir entonces al análisis de la lección de la escuela sabática de esta semana. Miren ustedes el versículo de memoria. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hay diversidad. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros podemos encontrar que hay unidad en medio de la diversidad y ese es el plan de Dios para su iglesia. Vamos a dar una visión panorámica entonces a la lección de la escuela sabática de esta semana. Veamos, mis hermanos. Aquí tenemos la primera parte, la unidad del Espíritu. Veamos el texto bíblico. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, dice lo siguiente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora escucha, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué tierna invitación, qué linda invitación la que hace el apóstol Pablo. Él está escribiendo a la iglesia de Éfeso, una iglesia que él conocía muy bien, una iglesia que él organizó, la iglesia de Éfeso. Y él les explica, les dice a los hermanos de Éfeso, en primer lugar, que ellos deben conducirse, comportarse, vivir como es digno de la vocación con que ellos fueron llamados. O sea, la vocación significa la misión a la que Dios nos ha llamado. Significa la respuesta que tenemos nosotros para consagrarnos en las cosas espirituales. Cristo te ha llamado, mi hermano. Cristo te ha hecho la invitación. En el momento que tú respondiste, te consagraste a una vocación, que es la vocación de servir al Señor, de separarte del mundo para empezar una caminata con Cristo. Esa es la vocación. Estamos separados para servir a Cristo. Tu vocación tiene que ver con el servicio que quieres hacer al Señor Jesucristo. Entonces, esta es la vocación a la que has sido llamado. El apóstol Pablo dice, yo te ruego, mi querido hermano, que tú vivas como es digno de la vocación. Bueno, la vocación es alta, la vocación es suprema, la vocación, que es el deseo de servir a Jesús, es un blanco maravilloso. Ahora, nosotros debemos vivir de acuerdo a la vocación. Aquí está. Vivir a la altura, ¿no? Vivir a la altura de aquello que Cristo espera de nosotros. Si Él nos ha llamado para ser santos en una generación indigna, impía, entonces nosotros que hemos respondido, le decimos a Jesús, yo voy, Señor, yo acepto el llamado, entonces entres en la vocación. Ahora que has aceptado el llamado, dice Pablo, tienes que vivir de acuerdo al llamado que has recibido. No, no puede ser que tengas una vida que contradiga el llamado que has recibido. No puedes tener una vida que vaya en contra de tu amor por Jesucristo. Entonces, Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿cómo caracteriza? ¿Cómo es vivir dignamente esa vocación? Él dice lo siguiente. Primero, con humildad. Segundo, con mansedumbre. Tercero, con paciencia. Y luego, uniendo estos tres conceptos, guardar la unidad del Espíritu. Entonces hay tres elementos que ayudan a guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuáles son esos tres elementos? Dice la palabra, la humildad. ¿Mm? Debemos andar con humildad. ¿Qué significa la humildad, mi querido hermano? ¿Alguna vez usted puede entender de manera contraria a lo que significa la humildad? Cuando, por ejemplo, se habla acerca de una persona, de una familia que no tiene muchos recursos materiales, no tiene dinero, no hay bienes materiales, entonces dicen allí, bueno, se trata de unas personas humildes. ¿Mm? Son personas humildes. Entonces, en nuestra mente, la humildad significa pobreza.
¿no? Pobreza material me refiero. Se trata, a veces en los medios de comunicación dicen, una humilde madre de familia. Entonces, humilde quiere decir una mujer pobre, ¿no? Pero como a la gente no le gusta que digan pobre, ¿no? Una pobre mujer, no, no suena tan bien, ¿no? Entonces dicen una humilde mujer. Pero esa es humildad realmente desde el punto de vista bíblico. ¿Sabes lo que significa la humildad desde el punto de vista bíblico? La humildad, bíblicamente hablando, significa que nosotros vamos a tratar a las personas como si estas personas fuesen superiores a nosotros mismos. ¿Ah? La humildad. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? No estaba el siervo para lavar los pies de los discípulos y esos pies estaban llenos de polvos, esos pies estaban sucios y allí llegaron al lugar y nadie quería levantarse porque nadie quería ser el siervo. Todos los discípulos decían que el otro, a ver, que Juan, que es el más joven, no, 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 el otro, que cada uno quería el otro que haga el lavamiento de los pies. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús los trató como si ellos fuesen superiores a él mismo. No es que los discípulos fueran superiores a Jesús, no, 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 pero él los trató como si fuesen superiores, como si fuesen. Y entonces él se hizo siervo y empezó a lavar los pies sucios, polvorientos de cada uno de sus discípulos. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. ¿Quién es el humilde? El que tiene disposición para servir, el que tiene disposición para ayudar. Un padre es humilde cuando sirve a su familia. Una madre es humilde cuando sirve a su familia. Los hijos son humildes cuando sirven a su familia, cuando sirven a los demás. En el servicio a los demás es que encuentra su propia realización. El humilde es el que sirve con cariño, el que sirve con amor a los demás. Y en este tiempo, mis hermanos, tenemos tanta humanidad sufriente, ¿no? ¿Y cuánto se necesita de los cristianos que realmente sirvan a Dios en primer lugar y sirvan al prójimo también? Servicio de amor. Entonces, primero la humildad. Ahora, la segunda característica, dice allí la mansedumbre. Mansedumbre significa una persona que es mansa, ¿no? Que tiene calidad de mansa. ¿Quién es el que es manso? Bueno, manso es aquel que no desata su ira por cualquier razón y en cualquier momento. Es una persona que sabe dominar, que trata con dignidad, con cortesía a los demás. Una persona mansa. Y el Señor Jesús, Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, Jesús es siempre nuestro ejemplo, ¿no? Jesús es el ejemplo del cristiano, mi hermano. No es el pastor, no es, no es el gran líder de la iglesia, no, no, no. El modelo del cristiano es el Señor Jesucristo. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos humildad, tenemos mansedumbre y después dice allí, soportándoos con paciencia. Ah, mis hermanos, qué difícil es vivir en comunidad muchas veces, ¿no? Si hay algo que es difícil, es el relacionamiento entre los seres humanos. Sí, como pastor yo puedo darles, queridos hermanos, testimonio acerca de eso, ¿no? La vida del pastor es linda porque nosotros tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios y qué deleite es estudiar la palabra de Dios, ¿no? Tenemos tiempo para poder hacer nuestro estudio y nuestra oración, encontrarnos con Dios y hay un tiempo definido para eso. ¿Sabes qué es bien difícil en el trabajo pastoral? Las relaciones humanas. Las relaciones humanas, el ser humano no es fácil, mis hermanos, ¿no? En las familias, cuántos problemas que hay, ¿no? En la iglesia, cuántos problemas surgen, relacionamiento, y cuánto estrés causan para el ministro del evangelio. Hay muchos que están realmente estresados porque en sus propias iglesias a veces tienen que lidiar con situaciones. ¿Cuál es el llamado del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice ahí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, los unos a los otros, relacionamientos humanos. Mi querido hermano, ¿tú tienes paciencia?
Cuando estás en tu casa, tienes paciencia. Cuando estás en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar donde estés, tienes paciencia. Dice soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mira que el apóstol Pablo dice soportándoos, ¿no? Cuando ya habla de soportar, ya me está hablando acerca de lo difícil que es el relacionamiento entre los seres humanos, porque tenemos nuestras ideas, nuestras opiniones, tenemos un origen diverso, tenemos diferentes eh, maneras de enfocar el mundo muchas veces, las decisiones. Entonces hay que soportarnos con paciencia, hay que ser pacientes. Pídele al Señor paciencia y sabes lo que te va a dar el Señor. El Señor te va a dar oportunidades en las que tengas que ejercer la paciencia. Yo pensé que era muy paciente hasta que me casé y tuve mis hijos, ¿no? Porque mientras uno está solo puede ser recontra paciente. Pero cuando uno se casa y convive con una persona y después vienen los hijos, mi hermano, ser paciente, sí, necesitamos la paciencia. Y ese es un don que el Espíritu nos da y necesitamos también que ese don pueda ser dado a la iglesia en el relacionamiento entre los miembros de iglesia. Ahora, todo eso, humildad, mansedumbre, paciencia, cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo participan de la humildad, de la mansedumbre y paciencia, todo eso colabora para la unidad, para guardar la unidad del Espíritu. Es decir, si no hay humildad, no hay mansedumbre y no hay paciencia, será imposible la unidad del Espíritu. Entonces necesitamos ser, primero, estar conectados con Jesús y luego estaremos conectados entre nosotros. Mi conexión con Jesucristo me dará humildad, me dará mansedumbre, me dará paciencia y eso ayudará para la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, dice allí, conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Dios nos esparce, nos da eso, pero en Jesucristo. Jesús es el autor de la humildad. Jesús es el autor de la paciencia. Eso es lo que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos. Entonces, Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador, con paciencia, con mansedumbre, con humildad, que refleje el plan supremo de Dios. ¿Mm? Aquí comienza ese énfasis con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad. ¿Cuáles son esas virtudes? Las que hemos mencionado: humildad, mansedumbre y paciencia. Esa es la manera en la que podemos lograr la unidad. Vamos a ver ahora la siguiente parte. Continuamos en esta reflexión bíblica sobre la unidad. ¿Dónde radica la causa de nuestra unidad, la razón de nuestra unidad? Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Aquí vamos a notar 4 unos. Primero, bueno, en realidad son 7 unos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ir contándolos, ¿no? Dice Efesios 4, 4 al 6. Un cuerpo, primer uno. Un espíritu, como también, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, 3, de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ahí están los 7. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, mis hermanos, vamos a pensar en este momento en los factores de unidad, en la razón de la unidad. La unidad de la iglesia no se establece en base a los sentimientos únicamente, porque los sentimientos son muy variables. Hay razones más profundas que los sentimientos para poder hacer que la unidad sea una realidad en la iglesia. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de un cuerpo. Todos nosotros formamos parte del grupo de personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos un cuerpo que es la iglesia. Está hablando de la iglesia. Además también la iglesia como tal está forjada, está fundada por Cristo con el propósito de la unidad de los creyentes. Un cuerpo, un espíritu, la acción del espíritu. Como siempre que usted habla acerca de la iglesia, inmediatamente habla acerca del espíritu. Un cuerpo que es la iglesia y un espíritu. Allá en el libro de Apocalipsis, casi al terminar, ¿qué es lo que dice?
casi al terminar el libro de Apocalipsis. Él dice, el espíritu y la esposa dicen ven. El espíritu y la esposa es la iglesia. Y el espíritu juntos dicen ven. El espíritu y la esposa dicen ven. Aquí el apóstol Pablo une también el cuerpo y el espíritu, van juntos primero, ¿no? Es decir, la iglesia y el Espíritu Santo. Es decir, la esposa y el espíritu siempre tienen que ir juntos, ¿no? Y después dice una esperanza, es una misma esperanza. ¿Ah? No es que cada uno tiene una esperanza diferente. No es que mi esperanza es una y la esperanza del hermano es otra y la esperanza de la hermana es otra y cada uno tiene su propia esperanza. El apóstol Pablo dice, no, nos une la misma esperanza. ¿Cuál es esperanza? Una esperanza real, la esperanza de volvernos a encontrar con el Señor Jesucristo, de encontrarnos con Él. ¿Mm? La esperanza de vivir eternamente con Él. Es esa la misma esperanza que habita en tu corazón, la que habita en mi corazón, la que habita en el corazón de cada creyente. Es la misma esperanza y ese es un factor de unidad. Otro factor de unidad. Tenemos al mismo Señor. ¿Quién es el Señor? Es el Señor Jesucristo. Ya anteriormente me habla acerca del mismo Espíritu. Ahora me habla acerca del Señor, que es el Señor Jesucristo. Ahora habla acerca de lo que produce Jesucristo en nosotros. La fe, una fe. La fe aquí tiene que ver con el contenido de la enseñanza cristiana. Cuando dice una fe, está diciendo una doctrina, un conjunto de enseñanzas de Jesús que Él nos llama para practicar. Un Señor, una doctrina, es decir, una fe. El tesoro de la fe es la doctrina cristiana, la enseñanza de Jesús. Ese es una fe, nos unifica la doctrina. No es que cada quien tiene que creer, bueno, basta que creas en Jesús y ya lo demás no importa. No, hay puntos básicos de doctrina, fundamentos de enseñanza bíblica que todos nosotros aceptamos y estamos unidos en la fe, en la doctrina, en la enseñanza de Cristo. Dice también un bautismo. No hay muchos tipos de bautismo, ¿no? Algunas personas dicen, hay un bautismo que es por aspersión, hay otro bautismo que es por inmersión, cualquiera de ellos sirve. Bueno, aquí no dice cualquiera, aquí dice un bautismo. Estamos unidos porque todos hemos participado, si aceptamos a Jesús y le entregamos nuestra vida, hemos participado de la misma ceremonia. Hemos sido bautizados dejando atrás la vida anterior y entrando en una vida nueva, un bautismo. Un Dios y Padre, y ahí se completa la Trinidad, ¿no? Porque primero me dijo un espíritu, más adelante me dijo un Señor, que es el Señor Jesucristo, y ahora termina diciendo un Dios y Padre de todos, el Padre. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, mira, mi querido hermano, los factores de unidad aquí son cuestiones capitales de la enseñanza cristiana. Es decir, los cristianos estamos unidos no por sentimientos. Efectivamente, hay sentimientos. A mí me gusta estar con los cristianos en la iglesia, abrazar a los hermanos, saludar a los hermanos. Eso es normal, ¿no? Pero eso no es el factor de la unidad. Esa es la consecuencia. El factor, la causa de la unidad es que somos todos parte de la misma iglesia, cuerpo de Cristo, el mismo espíritu, la misma esperanza, un Señor, la misma enseñanza, el mismo bautismo y el mismo Dios al que adoramos. Nos acercamos todos a Dios y entonces nos acercamos entre nosotros mismos. Y ahí encontramos lo maravilloso que es la unidad en base a razones fundamentales, no en base simplemente a sentimientos o a gustos o a preferencias personales. Mira Efesios capítulo 4, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y también allí me dice que esta vocación genera una esperanza. Fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Si eres llamado para aceptar a Jesús, también eres llamado para tener la misma esperanza que tuvo el apóstol Pablo. Es la misma vocación de Juan, es la misma vocación de todos los discípulos, es la misma vocación la que ahora tenemos, porque ahora nosotros somos los discípulos de Jesús. Y mira, mi querido hermano, Pablo no incursiona en las herejías del panteísmo que identifica la naturaleza con Dios,
ni del panenteísmo, que argumenta que el mundo está incluido en el ser de Dios. Más bien proclama la trascendencia de Dios, y el gobierno activo y la inmanencia. Hay tres detalles aquí. Vamos a regresar porque la lección lo está enfatizando de esta manera. Miren, dice allí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Sobre todos. Esto quiere decir que Dios es diferente de su creación. Él está por encima de su creación. Y saben, mis queridos hermanos, hay una idea en la cual Dios y la creación son lo mismo, ¿no? Incluso Albert Einstein, cuando él hablaba de Dios, él le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Le preguntaron. Él dice, sí, yo creo en Dios, ¿no? Pero yo creo en el Dios de Spinoza. Y Spinoza, Baruch Spinoza era un filósofo panteísta. El panteísmo sostiene que Dios y la naturaleza son lo mismo, que todo, que no hay diferencia, que es un círculo cerrado. Pero el apóstol Pablo no cree en el panteísmo. El apóstol Pablo no dice que Dios y la naturaleza sean uno. El apóstol Pablo dice, el cual es sobre todos. Dios está por encima. Que Dios esté por encima de la naturaleza, teológicamente se llama la trascendencia de Dios. Dios por encima, esa es la trascendencia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice, el cual es sobre todos. Ahí afirma la trascendencia. Y después dice, y por todos. Allí él enfatiza la soberanía. Dios es soberano en toda su creación. Entonces es por todos. Tiene autoridad por sobre todos. Soberanía. Y después dice en todos. Y aquí podría parecer algo del panteísmo, ¿no? Y la lección remarca también el peligro del panenteísmo. ¿Qué quiere decir el panenteísmo? Bueno, quiere decir que Dios forma parte de la creación, ¿no? Dios está formando parte de la creación también, aunque no se agota en eso. Dios está en la creación. Mientras el panteísmo dice Dios es la creación, el panenteísmo dice Dios está en la creación. Y el apóstol Pablo no afirma eso. Él está hablando acerca de Dios trascendente, de un Dios soberano y de un Dios inmanente, porque está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. De esta manera, él afirma la verdadera enseñanza cristiana, un Dios trascendente, diferente de la creación, pero al mismo tiempo un Dios inmanente. Inmanente significa que está con nosotros también a través de su Santo Espíritu. Vamos a ir, mis hermanos, a la siguiente parte de la lección. El Cristo exaltado. Cristo exaltado es el dador de dones. Vamos a leer el texto bíblico. Mira lo que dice. Por lo cual, en Efesios 4, 8 y 9, por lo cual dice, ahí Pablo está citando un versículo del Salmos 68. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Mm? Es interesante, está escrito de manera poética, es un salmo, así que tiene una estructura poética, pero ¿qué es lo que esto significa? ¿Por qué Pablo habla de esta manera? ¿Cómo es que Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad? ¿Cómo es que se puede llevar cautiva la cautividad? Bueno, esta traducción traduce de esta manera, pero hay otras traducciones que dicen que llevó cautivos a los que estaban cautivos. Llevó cautivos a los que habían sido prisioneros, ¿no? Mira lo que dice el Salmo original, porque Pablo está citando el Salmo 68:1. Y allí dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos. ¿Cuál es el contexto para ilustrar esta parte de la Biblia? Bueno, en el pasado, mis hermanos, cuando había un ejército victorioso que había ganado una guerra, entonces traía ese ejército un grupo de prisioneros y entraban en la ciudad. Y además también ese ejército traía el botín, ¿no? Un botín de lo que habían ganado en la guerra. Ese botín había sido el despojo que habían obtenido de los pueblos conquistados. Traían el botín y el botín lo repartían a todos, ¿no? Entonces distribuían. Esta es la misma figura, ¿no? Está utilizando una figura que la gente conoce para explicar algo espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Viene Jesús, después sube
Está hablando de Jesús, dice el apóstol Pablo, porque ¿quién si no fue? Porque primero, para subir, primero hay que bajar, ¿no? Así que si alguien subió, primero tuvo que estar abajo, y Jesús vino y hasta descendió a la sepultura. De manera que este que sube es alguien que estuvo abajo, que es Jesucristo. Subió a lo alto. Y además cautivaste la cautividad, o llevó cautiva la cautividad. Por lo general en la iglesia adventista hemos entendido que esta traducción significa llevaste cautivos a los prisioneros, a los cautivos. Y está hablando acerca de las primicias. En la resurrección de Jesús hubieron varias personas que resucitaron simultáneamente, ¿no? Ahí está en el libro de Mateo. Entonces, esas personas fueron llevadas por Jesucristo hacia el trono celestial como primicias de entre los redimidos. Entonces, llevaste los cautivos y además diste dones a los hombres. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tres cosas. Jesús ascendió a los cielos. Jesús llevó a las primicias. Y después, en el Pentecostés, Jesús dio el Espíritu Santo y así entregó dones a la iglesia. Entonces, aquí se habla acerca de una secuencia. Jesús vence, Jesús nos libera de la cautividad, Jesús a las primicias liberadas de esa cautividad las lleva al cielo y después Él, a través del Espíritu Santo, manda el Pentecostés, ¿no? En el día de Pentecostés manda el Espíritu Santo para la iglesia, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor de los dones? Es Jesucristo. ¿Quién es el dador de los dones? Es el Señor Jesucristo, porque Él es el que distribuye los dones de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Dice acá, Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está. Después de la ascensión de Jesús, y conforme a su promesa, el Espíritu Santo descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. La explicación que da tiene que ver entonces con este versículo. Jesús llevó cautiva la cautividad, ¿no? Los que estaban cautivos fueron liberados, ascendieron y Dios envió dones a través del Espíritu Santo. Bien, vamos a ir, mis hermanos, ahora al Jesús exaltado. ¿Mm? Veamos qué es lo que dice allí. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice allí, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay cuatro grupos aquí. Y uno dice, pastor, aquí yo veo cinco. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son cinco, pastor. Bueno, yo puedo decirte que son cuatro en realidad, ¿no? Así como es. Ahí está. Él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, tres, y a otros pastores y maestros. O sea, pastores y maestros van juntos. No dice, y a otros pastores, y a otros maestros. No dice así. Ahí dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Une la idea de pastores y maestros en una sola frase. ¿Y cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Es decir, es el Espíritu el que constituye a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los líderes de la iglesia. El Espíritu de Dios. Así, mi querido hermano, si allí estás en tu iglesia y tienes un liderazgo de la iglesia, te animo para que ores por esos hermanos. Te animo para que ores por tu maestro de escuela sabática, por tu pastor, que lo visites también, ¿no? Que ores por él, que le digas unas palabras de ánimo, ¿no? Porque fue el Espíritu Santo el que constituyó el liderazgo de la iglesia. Y los seres humanos fallamos, no hay perfección en los seres humanos, pero por causa de la investidura, debes orar por ellos, mi hermano. ¿Qué fue lo que hizo David? Recuerdan que Saúl estaba en contra, Saúl era un pecador, se había alejado de Dios, y sin embargo David nunca levantó la mano contra el ungido del Señor. No, no levantó la mano. Él no hizo justicia por su propia mano, aunque tenía razones para hacerlo. No lo hizo, porque él esperó el momento adecuado en que Dios haría justicia por él. Dios lo hizo.
Así que, querido hermano, corresponde orar por nuestros líderes. Corresponde orar por nuestros pastores, nuestros maestros, por nuestros evangelistas. Ora por ellos, no señales. No critiques, no levantes tu mano contra el ungido del Señor. Si alguno haya fallado, bueno, él dará cuenta individualmente ante el Señor. Va a dar cuenta. Y con una responsabilidad doble. ¿Mm? Con una responsabilidad doble o triple todavía, ¿no? ¿Sí? Así que cada uno va a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Por eso no señales a otro. Sé una persona que ora por los líderes de tu iglesia, por las familias de tu iglesia, ¿no? Y si tienes a alguien a quien señalar, señálate a ti. Señala a tus propios. Antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga que está en tu propio ojo, dice el Señor Jesús, ¿no? Pero nosotros queremos ver vigas en los ojos de los demás. Y creemos que lo que hay en nuestros ojos son pajitas, ¿no? Jesús dice, no, lo que tú tienes en tu ojo es una viga. O sea, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, primero mira la viga que tienes en tu ojo. ¿Sabes que este tipo de enseñanzas, de frases causaban mucha risa entre los que escuchaban a Jesús? Jesús era un predicador que ilustraba con cosas sencillas y que cautivaban a la gente, ¿no? Entonces la gente le estaba escuchando. Mira, antes que veas la paja en el ojo de tu hermano, primero mira la viga que está en tu propio ojo. Y eso era hilarante, ¿no? Eso causaba risa entre la gente que escuchaba por primera vez. ¿Por qué? Porque Jesús cautivaba a su auditorio con historias sencillas de la vida, ¿no? Entonces, mi querido hermano, vamos a orar por nuestros líderes, ¿no? Vamos a orar por ellos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, de estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito por el que Cristo estableció liderazgo? ¿Por qué? Mire, dos cosas fundamentales. Primero, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, capacitarte a ti para que puedas predicar el evangelio. Esa es la obra del ministerio. Es decir, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros para perfeccionar a los santos. Los pastores son para que puedan enseñar, los maestros enseñar, los evangelistas, cada uno tiene su lugar. Es para perfeccionar a los santos, para predicar a la iglesia, para animarla, para fortalecerla espiritualmente. Entonces, primero, para perfeccionar a los santos para dar el misterio. Y segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Para que la iglesia pueda crecer en amor, pueda crecer en conocimiento de la doctrina, para que la iglesia pueda crecer en su conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, para prepararnos para la misión y para crecer espiritualmente. Son dos funciones básicas del liderazgo en la iglesia. ¿Por qué hay líderes en la iglesia? Para prepararte para la misión, para enseñarte cómo dar estudios bíblicos, para enseñarte cómo dirigir un grupo pequeño, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Uno, para la misión. Y segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para la conservación, para la fundamentación doctrinal, para la enseñanza de la Biblia en la iglesia. El apóstol Pablo dice, para eso fue establecido el liderazgo. Y entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Hasta dónde debemos llegar? Dice allí, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, que haya un liderazgo ayuda a la unidad. Si no hay liderazgo, no hay unidad. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de la fe y más conocimiento de Jesús. Y ahora mira, no solamente conocerlo, sino, bueno, conocerlo en sentido bíblico, ¿no? Porque conocerlo en sentido bíblico implica tener una vivencia a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que seas como Jesús, que apuntes a Cristo como tu modelo, ser como Jesús. En síntesis, mi querido hermano, el gran objetivo de la vida cristiana es que cada cristiano llegue a ser como Jesús. Repito este concepto y nunca lo olvides, por favor. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué hacemos discipulado? ¿Por qué hacemos misión? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué hay predicaciones? ¿Por qué hay coro? ¿Por qué hay club de conquistadores? ¿Por qué hay todo lo que hay? ¿Por qué hay mayordomía? ¿Por qué hay todo lo que hay? ¿Por qué? Todo este liderazgo y todas estas acciones son para llegar a tener la plenitud
de la medida de la estatura de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, para cada vez, cada miembro de iglesia pueda reflejar más exactamente a Jesucristo en su vida. Así es. Es decir, el liderazgo, si ha sido puesto por el Señor, tiene este objetivo, para ayudarte a que puedas reflejar la excelencia de Cristo, para que toda la iglesia apunte ese objetivo. Incluso predicar el Evangelio es para que seas como Jesús. Cada cosa, el fin último del discipulado cristiano es que cada cristiano refleje la excelencia del carácter de Cristo. ¿Ah? Por eso hay liderazgo. Por eso que tenemos que estar en unidad. Por eso es que leemos la Biblia. Por eso todo lo que hacemos, para que nos ayude cada cosa a ser como Jesús. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Y entonces aquí, bueno, aquí se un comentario interesante de la lección en el que se dice que los pastores, los laicos, los maestros, en aquel tiempo todos eran laicos. ¿Mm? Ahora tenemos un liderazgo establecido, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero en el tiempo de Pablo todos eran laicos, maestros laicos, ¿no? Y entonces, mi querido hermano, la iglesia ha crecido, está alcanzando el mundo. Ahora, como Pablo también en aquel tiempo, bueno, Pablo no podríamos considerar que era laico, los apóstoles no, ¿no? Pero sí los pastores y maestros y evangelistas. Los apóstoles eran a tiempo completo, ¿no? En el tiempo de Pablo. Pero aquí yo veo un rol fundamental de los laicos. Como tú, mi querido hermano que me escuchas, eres un laico. Por favor, no tercerices tu propia responsabilidad de servir a Jesús en los pastores, porque ellos están siendo empleados por la obra para hacer ese trabajo, entonces ellos tienen que hacerlo. No, habían apóstoles, pero también habían laicos como pastores en aquel tiempo. Así que así tiene que ser también en nuestro tiempo. Vamos a la parte final, mis hermanos. Crecer en Cristo. Crecimiento es la palabra clave de la experiencia del cristiano. Crecer en Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Mira, él está diciendo lo siguiente, él está diciendo, hay un liderazgo en la iglesia. Ese liderazgo debe apuntar a la unidad de la iglesia para que todos reflejen la excelencia de Cristo. Y ahora dice qué es lo que no debemos hacer. Hermanos de Éfeso, dice Pablo, no debemos ser ya niños fluctuantes. ¿Hasta cuándo vamos a ser niños? No es que solamente los pastores deben ser los que tengan conocimiento. No es solo los pastores los que deben, o los líderes los que tienen que estar firmes. No, todos. Él dice, no solo los pastores tienen que tener la plenitud de Cristo. No dice, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, adolescentes, adultos, todos. Es decir, en la iglesia todos apuntan a ser como Jesús. Y todos ya debemos dejar de ser niños fluctuantes. Basta de ser niños, dice el apóstol Pablo. Niños espirituales, ¿no? Niño espiritual en el sentido de una persona que no está madura en la vida espiritual, que siempre está necesitando. Llega un momento en que el discípulo necesita enseñar. No toda la vida el discípulo va a estar aprendiendo. Llega un momento en que el discípulo se convierte en maestro. Es un mal discípulo el que toda la vida es discípulo, 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 discípulo. Es un mal alumno el que toda la vida es alumno, alumno, alumno. No, no, no. En algún momento el alumno pasa de ser alumno a ser maestro para enseñar lo que aprendió, ¿no? Para ejercer aquello que aprendió. Entonces el apóstol Pablo dice, no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, vas de un lugar a otro, fluctuante, ¿no? No conoce la Biblia, entonces viene alguien, le abrió, dice Jesús viene en 2031, Jesús viene, lo voy por este lado. Vino alguien por acá y le dijo otra cosa, va por este lado. Viene alguien por acá, porque no conocemos la palabra, mi hermano. ¿Sí? Porque si conociésemos la palabra, no seríamos como niños fluctuantes. Ahí la palabra fluctuante tiene que ver con algo que está llevado por las olas del mar, ¿no? Esa es la idea de fluctuante, llevado por las olas, de un lado para otro, como si no tuviésemos timón. Viene por acá, me llevan por un lado, no tengo firmeza. No seamos niños, dice el apóstol Pablo. Estos niños, ¿qué característica tienen? Son fluctuantes, no son adultos.
ya bien establecidos. No, son niños. Le engañas por un lado, lo llevas por otro lado, ¿no? Y además llevados por estratagemas de hombres, estrategias. Hay hombres, hay seres humanos que buscan su propio interés y disfrazan su interés de santidad para desviar a muchos de la verdad. ¿Mm? Dice aquí, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás tiene sus instrumentos, incluso dentro de la iglesia, que hay estratagemas de hombres. Por lo tanto, lo único que puedes hacer, mi hermano, es tú estar firme, fiel. Tú firme, no debes ser un niño fluctuante de aquí para allá. Tú debes conocer la profecía, necesitas conocer la doctrina, necesitas conocer la palabra. Entonces, para estar firme, vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Ese es un cristiano maduro. Está firme en la palabra, no niño fluctuante, que los lleva el viento de doctrina, que son engañados por estratagemas de hombres, con artimañas del error, dice el apóstol Pablo. Basta de eso, dice Pablo. Ustedes necesitan madurar también. Entonces, versículo 15 dice, ahora lo que él pide. No, no seas esto, dice el versículo 14, pero sí tienes que ser esto, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, es decir, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en la familia, en el trabajo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, un cristiano íntegro, un cristiano integral, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, aquí viene esta figura del cuerpo, ¿no? Entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ahí vemos, ¿no? El sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, todo va en el sistema inmunitario, todo, el sistema inmunológico, ¿no? Todo va coadyuvando, actuando de modo orgánico. Ese es el ejemplo de iglesia. Por eso el apóstol Pablo usa la figura del cuerpo. Dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que son las articulaciones, ¿no? Que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Mi mano no puede caminar, pero mi mano sí puede sujetar. Mi nariz, mi nariz no puede comer, pero mi boca puede comer. Mis ojos no pueden oír, pero mis oídos pueden oír. Entonces, cada parte va funcionando de una manera orgánica, armoniosa, poderosa, y ese es el cuerpo. Y así tiene que ser la iglesia. En la iglesia, cada uno tiene un don diferente. Cada uno tiene una manera diferente de ser. Y Jesús te necesita así como eres, perfeccionándote, teniendo la mejor versión de ti mismo. Él quiere hacer, Jesús quiere hacer la mejor versión de ti mismo para honra y gloria de su nombre. Entonces toda la iglesia, sí, trabajando para Jesús, actúa de modo concertado y de esta manera va a cumplir el propósito de Dios, que es que la iglesia pueda iluminar toda la tierra con la gloria de Dios. Y esto se cumplirá cuando cada cristiano sea una luz, cuando cada cristiano refleje perfectamente el carácter del Señor Jesucristo. Todos debemos beneficiarnos también de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Estos, como ligamentos, tendones y todas las coyunturas, tienen una función unificadora y nos ayudan a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Vamos a la parte de aplica, mis hermanos. Pablo enfatiza mediante Efesios el tema de la unidad, pero nosotros procuramos la unidad a toda costa. En otras palabras, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? ¿Mm? Si la unidad no es en base a un Señor, a un bautismo, a una fe, a un cuerpo, a un espíritu, si la unidad no es en base a estos temas fundamentales, sino la unidad es en base a un gusto, a una preferencia, a que me cae bien, a que me cae mal, me uno contra esta persona, con ese tipo de unidad, o simplemente me uno en falsedades, porque también las falsedades tienen unidad. También los pandilleros trabajan en unidad. También los que van a asaltar un banco trabajan en unidad. Así que la unidad no es un valor que sea relevante si es que no está basada en los principios de la palabra. Si mi unidad no está basada en los principios de la palabra, entonces no vale la pena esa unidad, porque es una unidad
que puede causar más maldición que bendición, ¿no? Como estoy mencionando, ¿no? La unidad, por ejemplo, de una pandilla, ¿no? Son muy unidos, ¿no? Cada uno tiene su parte, tú con los palos, tú con las piedras, tú haces esto, tú haces lo otro. Una pandilla también tiene unidad, ¿no? Pero para el mal. O sea que la unidad no es un valor en sí mismo para la iglesia. La unidad de la iglesia solo vale si es alrededor de la figura de Jesucristo. Si no es alrededor de la figura de Jesucristo, entonces no es verdadera unidad y se vuelve contraproducente. Vamos a la parte final, mis hermanos, y allí tenemos las preguntas claves de la lección de esta semana. Cuerpo unificado de Cristo. Entra y responde las preguntas claves para consolidar tu aprendizaje. Agradecemos a las personas que ya colaboraron en las preguntas claves, ¿no? Ahí está SBR, finalista. Bueno, no veo aquí la otra persona que fue finalista. A ver quién fue aquí. Vamos a ver. Joseph. Felicitaciones, Joseph. Elizabeth, tercer puesto. Jesuista. Jesuista, el segundo puesto. Y Madi, primer puesto. Felicitaciones. Y les animo para continuar participando en las preguntas claves de la escuela sabática. Bien, mis hermanos, de esta manera también llegamos al final, saludando a nuestros hermanos que han participado con sus comentarios en el YouTube. Gracias por esos comentarios, los leemos siempre. Y también los comentarios en Facebook. Gracias también por su participación en sus comentarios. Llegamos a la parte final. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Les animo para conectarse en el estudio de la próxima semana. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga.